Chicas, chicos, bienvenidos a El Yo y el Ello. Estamos inaugurando el estudio del volumen número 19 de las obras completas de Sigmund Freud. Estarán viendo ya en pantalla el título del superensayo que nos presentó el doctor Freud a la humanidad, digámoslo así. En el año de 1923, hace 100 años de estar grabando este video. Y les soy sincero, estoy muy emocionado. Ahorita un poquito acalorado también porque es una tarde calurosa aquí en la Ciudad de México, pero vamos a iniciar das Ich und das Es, el yo y el eso, ello. Ajá. Recordemos que el doctor Freud, su lengua natal era el alemán, razón por la cual este texto fue publicado en alemán la primera vez, allá en 1923. Ajá. Están viendo las ediciones en alemán. Abajo seguramente será Luis López Ballesteros, efectivamente, un doctor, si mal no recuerdo, Luis López Ballesteros era un psiquiatra español que sobre su especialidad en psiquiatría no estoy tan seguro, pero sí era un médico, un doctor. Ajá, español, Luis López Ballesteros. Ya tendremos la oportunidad, que les repito, ahorita estamos leyendo la Standard Edition, edición normalizada, edición que se tradujo por James Strachey. Ahorita les quiero mostrar el nombre. Estamos viendo una nota introductoria bastante extensa, ¿eh? Yo creo que me va a tomar solo la nota introductoria a un video. James Strachey, eh, o Strachey, como gusten pronunciarlo, fue un alumno del doctor Sigmund Freud. Trabajaron juntos y Freud mismo le encargó la traducción de sus obras al inglés y luego fueron llevadas al español por otros traductores. Ajá. Estamos viendo la edición que me parece es de 1975. Esto que les estoy mostrando ya es una edición antigua. Tenemos ediciones más nuevas al día de hoy, pero esta nos sirve, eh, circula esta edición en internet, eh, justamente como obras completas de Sigmund Freud, edición Amor-Rortu. Ajá. Eh, Ahorita están viendo en pantalla todas las traducciones al español, directas al español. Si pueden checar ustedes la traducción de Luis López Ballesteros, eh, la encontrarán seguramente en internet. Y Luis López Ballesteros traduce con un español mucho más concreto, más preciso, menos elegante y menos sujeto, digamos, a un español antiguo, cosa de la que sí padece, un defecto del cual padece esta edición que vamos a revisar. Pero no se preocupen, una promesa que me he hecho. Ahorita estamos estudiando, repito, ediciones Amor-Rortu, edición normalizada, Standard Edition. Cuando acabe los 23 volúmenes, voy a darme la tarea de seguir compartiendo con ustedes en este espacio más sobre la obra de Freud. Quiero leer también toda la obra de Freud conforme a la traducción de Luis López Ballesteros en su momento. Ajá. Al menos yo le calculo medio año para terminar hasta el volumen 23. Ahorita estamos en el volumen 19, ¿ah? Iniciando apenas el volumen 19. Pero no solo quiero leer toda la obra de Freud con la traducción de Luis López Ballesteros, también quiero compartir con ustedes la biografía completa del doctor Sigmund Freud. Quiero compartir con ustedes la obra completa de Melanie Klein, la obra completa de Jacques Lacan. Tenemos mucho trabajo por delante, pero justo lo importante es darle una lectura conforme a los tiempos presentes, darle también su lugar, su espacio al doctor Sigmund Freud, que yo insisto, su obra, sus escritos, su pensamiento
sigue siendo importante, relevante para el año 2023, año que estoy haciendo esta lectura y que seguramente estará en YouTube algún tiempo. Vamos a empezar con la nota introductoria por James Strachey. Ajá. Dice el traductor: este libro apareció en la tercera semana de abril del año 1923. Si bien Freud ya venía pensando en él al menos desde julio del año anterior, véase para esto la biografía oficial. El biógrafo oficial fue otro alumno de Sigmund Freud, Ernest Jones. Ajá. Es decir, lo que nos dice Strachey es que Freud venía trabajando en este texto, el yo y el ello, desde el año 1922. Ajá. Lo publica casi un año después, casi. Ajá. Dice el traductor, el 26 de septiembre, para que vean la traducción, dice literalmente septiembre. Ajá. Al menos el español en México es septiembre, con una P, entre la E y la T. Septiembre de 1922, 26 de septiembre, en el séptimo Congreso Psicoanalítico Internacional celebrado en Berlín, el último al que asistió, Sigmund Freud se entiende, leyó un breve trabajo titulado, no estoy seguro cómo se pronuncia esto, en español quiere decir Consideraciones sobre lo inconsciente, que preanunciaba el contenido de la presente obra. Aquí les quiero hacer notar algo. Freud muere en 1939. Me parece que un año antes de que se pronunciara la Segunda Guerra Mundial, ya para el tiempo en el cual Freud fallece, Freud fallece en Londres. No recuerdo, creo que fue en agosto de 1939. Pero fíjense, para 1922 se entiende que eh, se había ya formado un movimiento psicoanalítico internacional. Ajá. De tal manera que era posible presentar un congreso psicoanalítico internacional. Ajá. Es decir, Freud inicia el psicoanálisis y lo presenta para los doctores que trabajaban en ese momento con un problema llamado neurosis. Lo presenta como una herramienta técnica, un método para acercarse, salvaguardar su integridad física y emocional como trabajadores de la salud, doctores, médicos. Ajá. En aquellos momentos, repito y enfatizo, Freud no era psicólogo. Freud no quería hacer mejores personas. Freud no quería, y este es un verbo que se usa en la Ciudad de México, particularmente para burlarse de la psicoterapia. Freud no quería terapiar. Ajá. Este verbo que estoy usando es un verbo que he escuchado muchas veces, principalmente de forma despectiva hacia la actividad terapéutica. Pero cuando Sigmund Freud plantea el psicoanálisis y lo presenta, no solo entre sus maestros, sus compañeros, entre toda la comunidad médica, lo hace como un método, como una herramienta de investigación, de tratamiento y sin duda también con el afán de limitar bien la relación entre el médico y el paciente. Ajá. Definirla. Pero, por supuesto, para 1922 el psicoanálisis había vivido al menos 22 años, al menos. Ajá. Estamos hablando de que el doctor Freud funda el psicoanálisis a partir de su propio autoanálisis. De todo esto, les sugiero dos lecturas. Eh, la más importante, pienso yo, el texto que da origen al psicoanálisis, la interpretación de los sueños. Y además de la interpretación de los sueños, que es el propio autoanálisis de Freud, la interpretación de los sueños está planteado justamente para dejarnos entrever, dejarnos deducir, poder saber cómo fue que Freud llegó a sus conclusiones principales.
entiéndase sexualidad infantil y lo inconsciente. Ajá. Entonces, a partir de el trabajo que Freud hace con su propia neurosis, puede empezar a tratar a los pacientes de modo distinto, eh, presenta un método a la comunidad científica, a la comunidad médica, es atacado Freud, pero también, como podemos ver, fue seguido por muchos otros médicos, así como el psicoanálisis y Freud mismo fueron atacados, hubo otra gente que dijo, ah, aquí hay algo. Y de eso también puedo dar testimonio el día de hoy. En el psicoanálisis hay algo. Y enfatizo desde mi experiencia, desde mi sociedad, la Ciudad de México, psicoanálisis no es psicoterapia. Psicoanálisis no es psicología. ¿No? Ahorita habría mucho que discutir acerca de las identidades tanto de la psicoterapia como de la psicología, pero ya habrá otro momento para esas consideraciones. Ahorita lo que les estoy queriendo mostrar es justamente el punto específico en la historia en el cual Freud se encontraba al escribir este texto. Si el traductor no lo dice, yo les hablaré un poco más adelante acerca de eventos importantes en la historia de Freud y del psicoanálisis. Pero les estaba diciendo dos referencias bibliográficas. La primera es la interpretación de los sueños y la segunda, eh, las cartas con Fliess. Cartas con Wilhelm Fliess. Wilhelm Fliess fue otro médico, él no fue discípulo de Freud, eran amigos. Ajá. Se presentaban, se platicaban a sí mismos los casos, queriendo saber la opinión el uno del otro. ¿Ah? ¿Qué puedo hacer con este caso? Dime qué te inspira este otro caso. Ajá. Cartas con Fliess es la parte, digamos, del volumen número 1 de las obras completas de Sigmund Freud, edición Amor Ortu, en las cuales Freud habla con su amigo. Es una conversación, digamos, una charla hasta cierto punto informal entre dos profesionales de la medicina de 1890 aproximadamente. Estamos hablando de un Sigmund Freud todavía jovencito, creo que todavía ni se casaba. Pero eh, cuando el doctor Freud presenta sus dificultades a su amigo empieza a aportarle sus propias opiniones. Y de hecho, mucha de la teoría psicoanalítica se dio origen justamente en esa conversación de amigos que duró bastantes años. Ajá. Las cartas con Fliess o correspondencia entre Sigmund Freud y Wilhelm Fliess, les repito, las dejaré en la descripción, que ya tenemos también aquí una lista de reproducción en este canal de YouTube. Se las dejo en la descripción del video. Interpretación de los sueños y cartas con Wilhelm Fliess. Ajá. También otra referencia, que esta es un poco más complicada, eso ya lo dejo a consideración de ustedes, el proyecto de psicología. El proyecto de psicología, digamos que fue un texto apócrifo, es decir, Freud no quería publicarlo. Es, de hecho, a mi criterio, a mi juicio, eh, una historia un tanto triste, la historia del doctor Freud y de sus discípulos, los psicoanalistas. Ajá. Eh, Porque no solo el proyecto de psicología, sino muchos de los textos que nosotros heredamos en la Standard Edition fueron publicados en contra de la voluntad o ya muerto Sigmund Freud. Ajá. Ahorita vamos a avanzar. Creo que ya me he dado demasiadas libertades de comentar este texto. Dice el traductor, este trabajo no se publicó, pero un resumen de él apareció en International Zeitschrift für Psychoanalyse, la revista internacional de psicoanálisis. Ajá. Ahorita creo que esto quiere decir revista, creo. Aunque, y aunque no se sabe con certeza si fue escrito por Freud, vale la pena reproducirlo. Ah, mira,
Por eso es tan extensa la nota a pie de página. Vamos a ver el texto de consideraciones sobre lo inconsciente. Ok, vamos a dejarlo así. Si así lo quiere el traductor, así lo vamos a respetar. Entonces, no se sabe de quién es este texto que vamos a leer, que vamos a abordar, pero probablemente sea Freud. El disertante repite la conocida historia de desarrollo del concepto de inconsciente en el psicoanálisis. Inconsciente es al comienzo un término meramente descriptivo que, por consiguiente, incluye a lo latente por el momento. A ver, quisiera plantear esto con otras palabras, chicas, chicos. Eh, Ahorita esto lo hago por el trabajo que hicimos en El chiste y su relación con lo inconsciente, otro ensayo de Freud, pero en el cual dice Freud un juego de palabras, creo que es italiano o alemán, traductore traidore. Ajá. Ahorita lo estoy latinizando, pero es traductor traidor. Eh, Quisiera yo replantear el texto que estoy subrayando, digamos, para poner una idea más clara. Ajá. Quien expone este ensayo, quien expone este texto, no yo, es decir, estoy abordando la palabra disertante como el que diserta, el que presenta. Ajá. Estoy, digamos, buscando un sinónimo o una aproximación. El que presenta este ensayo se acerca a comentar de nuevo la conocida historia de la palabra inconsciente, que en el psicoanálisis usamos de manera específica. Ajá. Ahorita he dicho palabra y no concepto. Ajá. Porque eh, pienso yo, hay un problema al momento de querer imponer un significado específico a las palabras. Ajá. Este problema, yo al menos como psicoanalista lo puedo señalar como un problema propio del psicoanálisis. Ajá. Eh, no puedo yo decir que Freud se equivocaba al usar la palabra inconsciente de determinada manera. Tampoco puedo decir Freud se equivocaba al usar la palabra sexualidad de determinada manera. Ajá. Ahorita no estoy definiendo ni una cosa ni la otra, pero justamente si nosotros queremos imponer como un concepto el significado de una palabra, estamos rompiendo, digamos, la relación con nuestros semejantes. Ajá. Ahorita estoy simplemente comentando el texto acerca de una dificultad, digamos, en la palabra del psicoanalista. Ajá. No se trata de enseñar a la gente a hablar como nosotros hablamos. No se trata de imponer significados a palabras específicas. Y sin embargo, aquellos que queremos acercarnos a una disciplina, yo puedo decirles una disciplina científica, pero también podemos entenderlo, una disciplina histórica o una disciplina personal, nos sirve de mucho para ir adquiriendo una identidad grupal, una identidad en el discurso, saber que no solo en el psicoanálisis, sino básicamente cualquier grupo va a usar palabras de determinada manera. Ajá. Repito, esto no es propiamente o un problema que se limite al psicoanálisis, sino estoy hablando también de la identidad de grupos. Ajá. Dice el texto, en otras palabras, nosotros, los psicoanalistas,
Usamos la palabra inconsciente para referirnos a muchas cosas, pero lo latente por el momento es, creo yo, una de las más importantes. Ajá. Lo latente quiere decir lo que, voy a ponerlo así, se asoma a la vuelta de la esquina. Lo que sabemos viene o estuvo o está, pero no se manifiesta. Ajá. Aquí estoy descomponiendo, estoy analizando la palabra latente. Uh-huh. Y me estoy apoyando también mucho en la lectura. Esto se los voy a dejar en la descripción. Más allá del principio de placer. Ya lo hicimos, volumen 18 de la obra de Freud. Ya son muchas referencias. Pero está bien, queridas, queridos. Aproximarnos a Freud es aproximarnos a Freud. Es buscar saber qué es no solo lo que estuvo expuesto Freud, lo que nos expuso y lo que hicieron también gente después de él, después de Freud. Dice el texto, empero, la concepción dinámica del proceso represivo fuerza a dar a lo inconsciente un sentido sistemático, de suerte que se lo equipara a lo reprimido. Fíjense, a esto me refiero. El doctor Freud hablaba con médicos, hablaba con doctores. Y yo, por la forma en la cual está estructurado este texto, sí diría que es de Sigmund Freud. Teníamos la duda, tenemos todavía la duda, pero Freud se expresaba de esta manera. Freud hablaba así, bueno, escribía así. La concepción dinámica del proceso represivo. Estamos hablando de lo inconsciente. Y aquí también otra referencia. Secundaria, esta sí no es obligada. El texto de lo inconsciente. Eh, También otra referencia secundaria que tampoco es tan necesaria, lo que ya les había mencionado, el chiste y su relación con lo inconsciente. En el chiste y su relación con lo inconsciente hablamos mucho del lenguaje y su relación justo con la mente humana. Hablando de lo inconsciente, es la palabra que usa el psicoanálisis para definir su objeto de estudio, la mente humana como lo inconsciente. Dice el texto, estoy repitiendo esto porque lo encuentro un tanto oscuro, ¿vale? La concepción dinámica del proceso represivo, es decir, lo inconsciente está formado, sí, por lo latente, por lo que es posible que esté ahí, pero no se manifieste, que subyace, que está por debajo de, pero también lo inconsciente está formado por aquello de lo cual nosotros no queremos saber, aquello de lo cual nosotros nos apartamos voluntariamente. Y puede ser una distancia física, no te quiero volver a ver, o puede ser una distancia psíquica, mental, distancia, es decir, no quiero pensar eso, no quiero decir eso, no quiero saber de ese tema, yo, y me esfuerzo en no saber. Represión. Cuando hablamos de represión, se puede entender al menos en español dos, dos eventos. Ajá. Una represión que viene de afuera, alguien que me prohíbe algo, o una represión que yo me impongo a mí mismo. Cuando estamos hablando la concepción dinámica del proceso represivo, nos estamos refiriendo a esta segunda represión, yo contra mí. Es así como al yo aislar determinados temas, ajá, que Freud también usaba, gracias a Jung, la palabra complejo para hablar de la relación o las asociaciones que hacemos con un solo tema. Ajá.
Al yo aislar un tema de mi conciencia, de mi conocimiento, de mi discurso, ese tema se lleva consigo sus asociaciones. Como si quisiéramos eh, como si quisiéramos apartar de nosotros un objeto, pero el mismo objeto se lleva consigo mismo nuestros recuerdos. Ajá. Ahorita lo estoy poniendo así. Dinámica, concepción dinámica del proceso represivo. Fuerza dar a lo inconsciente un sentido sistemático, de suerte que se lo equipara a lo reprimido. Ya podemos entender un poquito mejor esto, pienso yo. Es decir, lo inconsciente es lo latente y también lo reprimido, lo que yo no quiero saber. Ajá. Lo latente, inconsciente, solo de manera temporaria, recibe el nombre de preconsciente y se sitúa, desde el punto de vista sistemático, en las proximidades de lo consciente. Esto me parece sacado de la interpretación de los sueños casi a la letra, casi. Dice el texto, el doble significado del sustantivo inconsciente ha conllevado ciertas desventajas difíciles de evitar y que no son sustanciales, pero se demuestra que no es factible hacer coincidir lo reprimido con lo inconsciente y el yo con lo preconsciente y lo consciente. Aquí, recordemos, estamos hablando de un sentido sistemático, es decir, como psicoanalistas, como estudiosos de lo inconsciente, usamos palabritas con las cuales queremos decir algo específico. La palabra que nos da la identidad como movimiento histórico, científico, cultural, es lo inconsciente. ¿No? He ahí nuestro objeto de estudio, pero a partir de lo inconsciente pudimos organizar una teoría, describir un sistema, ajá, una dinámica entre los elementos de ese sistema, como si la mente fuera, digámoslo así, una máquina, por decirlo de una manera. Ajá. Pero entonces, al aproximarnos a ese sistema, vemos que la palabra inconsciente tiene al mismo tiempo dos significados, lo latente y lo reprimido. Ajá. Este doble significado es verdad, nos representa a nosotros, psicoanalistas, una desventaja, pero también nos encontramos que no podemos equiparar al 100% lo reprimido con lo inconsciente. ¿Por qué? Lo inconsciente justamente también tiene parte de latencia. Hay algo latente. Uh-huh. Y al mismo tiempo, tampoco nos es posible decir que el yo, al menos en mi lectura de Freud, puedo nombrar al yo como identidad. Ajá. No identidad de género, simplemente yo soy yo. Ajá. Yo me relaciono con una parte de mí, mi yo, pero también hablando de la relación que yo tengo tanto conmigo como con el mundo, es que fue necesario hablar desde la interpretación de los sueños sobre lo preconsciente y lo consciente, justamente para dar cuenta tanto de la dinámica de los elementos que nosotros como psicoanalistas hemos construido o hemos teorizado en este sistema, el sistema psíquico. Tenemos entonces que el yo, la identidad, no es ni preconsciente ni consciente. Ajá.
Ahorita vamos a dejarlo así, vamos a continuar a ver qué nos dice el texto. El disertante, nuevamente digamos yo quien estoy exponiendo, elucida los dos hechos que prueban también que también dentro del yo hay un inconsciente que desde el punto de vista dinámico se comporta como lo inconsciente reprimido. Cuando hablamos del punto de vista dinámico, hablamos, digamos, de el movimiento de, ¿cómo decirlo? El movimiento de ideas dentro de, eh, vamos a decirlo así, espacios o lugares de la mente humana. Ajá. Ahorita lo estoy dejando de manera muy escueta, muy superficial. Hablando de dinámica, hablamos de movimiento. Ajá. Pasamos, por ejemplo, de darnos cuenta, pum, ya amaneció, a relacionarnos con un evento consciente hacia hacia, digamos, una respuesta a eso y una relación con nuestra propia historia al respecto de eso. Ajá. Ahorita lo voy a dejar así, hablando un poquito, solo un poquito de la dinámica de lo psíquico, del sistema psíquico. No quiero meterme a explicar a detalle todo esto. Ay. Recuerden, interpretación de los sueños. Capítulo 7 específicamente sobre la psicología de los procesos oníricos. Pero, dice, repito, dentro del yo hay un inconsciente que desde el punto de vista del movimiento, de la energía, de la atención, se comporta como lo inconsciente reprimido. Y a saber, la resistencia en el análisis que parte del yo y el sentimiento inconsciente de culpa. Aquí, queridas y queridos, ¿cómo decirlo? Dentro, no de las psicoterapias, no de un afán de ayudar a la gente, sino dentro de la labor investigadora que realizó el doctor Sigmund Freud con sus pacientes, pudo hablar de un yo, pudo hablar de un inconsciente, y al momento de estructurar su teoría a fin de explicarles a otras personas lo que él hacía y por qué hacía eso, llega justamente a hablar de resistencia. Ajá. Parte del yo, es decir, que viene del yo. Y esto es importante, una resistencia no en el ejercicio de poder o de autoridad frente al médico, frente al doctor Freud, es una resistencia justamente como la manifestación de un proceso represivo. Ah, no, vamos a llegar hasta aquí. Doctor Freud, ya no quiero saber nada de eso que me está diciendo, no. ¿Pero por qué no quiere saber? Bueno, no es que me da asco. Eso que usted me dice me da asco, por ejemplo, ¿no? Parte del yo me da a mí asco, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, no estoy dando ¿cómo decirlo? Un ejemplo real, sino tratando de eh, manifestar que esta resistencia tiene un carácter específico, tiene un significado específico. Resistencia en psicoanálisis es el paciente luchando consigo mismo, el paciente luchando para no ver, para no conocer, para no saber. Y justamente viene el conflicto neurótico. El neurótico, la neurótica en contra de sí mismos. Ajá. Sentimiento inconsciente de culpa. Esto podemos decirlo, forma parte de... No, a ver, espera.
El disertante elucida dos hechos que prueban que también dentro del yo hay un inconsciente, la resistencia y el sentimiento inconsciente de culpa. Podemos decir entonces que eh, tanto la resistencia como el sentimiento inconsciente de culpa, que de esto no recuerdo un texto específico, se ha hablado antes, sí, pero no me acuerdo ahorita algún texto de referencia. Eh, Me parece que también en la interpretación de los sueños, no me acuerdo exactamente. Pero vamos a ver qué más nos sigue diciendo. Comunica, se está hablando de sí mismo, que en un trabajo de pronta aparición, titulado El yo y el ello, ha intentado apreciar la influencia de estas nuevas intelecciones, perdón, ha intentado apreciar la influencia que estas nuevas intelecciones no pueden menos que ejercer sobre la concepción de lo inconsciente. Ok, eh, entonces, básicamente lo que está diciendo, quiero definirme mejor. Les he venido hablando de algo inconsciente y hemos sido capaces, como un grupo de investigadores, de poder compartir palabras en un sentido específico, pero dado que me es posible y quiero hacerlo, quisiera explicarme mejor. Ajá. Dice el texto, ahora viene el traductor. El yo y el ello es la última de las grandes obras teóricas de Freud. Ofrece una descripción de la psique, la mente, y su operación, que a primera vista es nueva y aún revolucionaria. Y en verdad, todos los escritos psicoanalíticos posteriores a su publicación llevan su impronta inconfundible, es decir, como su sello, su marca de el yo y el ello. Ajá. Al menos en lo tocante a la terminología. Pero como tan a menudo sucede con Freud, es posible rastrear el origen de estas ideas y síntesis aparentemente novedosas en trabajos suyos anteriores, a veces incluso de mucho tiempo atrás. Miren, creo que me he adelantado al traductor. Precursores del cuadro general de la psique que aquí se presentan fueron sucesivamente. A ver, ya les dije el proyecto de psicología, se los dejo en la descripción, 1895. El capítulo 7 de la interpretación de los sueños sobre la psicología de los procesos oníricos. ¿Eh? Y todos los trabajos metapsicológicos de 1915. Aquí, de hecho, tenemos un apéndice, un video que contiene todos los escritos metapsicológicos, pero sin duda pienso yo, eh, les voy a hacer una recomendación que no les dé flojera, que no les dé apatía, dedicar un tiempo al estudio de la obra de Freud. No solo es una cuestión, digamos, de invitarlas a escucharme leer, escucharme hablar, escucharme comentar los textos. Es una cuestión de buscar despertar en ustedes el interés por conocer a sus semejantes. Estamos hablando, cuando me refiero a Freud, de una de las figuras históricas más importantes de toda la historia humana. Y como psicoanalista les digo, también como profesional de la psicología en México les digo, la obra del doctor Freud fue gravemente modificada, fue pervertida, fue transformada, voy a usar una palabra un tanto asquerosa, como vomitada por mucha gente que vino después de él. Aquí en México, particularmente Eric Fromm, en México. En todo el mundo se ha maltratado mucho el sentido de la historia de Freud, el sentido de su obra. Ajá. He tratado de ser lo más apegado al texto posible,
no solo en esta lectura, sino en todas mis lecturas pasadas, de forma tal que yo no busque, por ejemplo, llevar a Freud a la psiquiatría y a la psicología moderna. Ajá. Ahorita continuamos con el texto, hablando de los textos metapsicológicos, también se los dejo todos en la descripción. Ya vino a molestarme un mosquito. Eh, Metapsicología. Dice el traductor, todos ellos, todos estos textos, se consideraron inevitablemente, en todos ellos se considerar, en todos ellos se consideraron inevitablemente los problemas conexos en relación del funcionamiento y la estructura de la psique, aunque con variable hincapié en uno o en otro aspecto. La circunstancia histórica de que en sus orígenes el psicoanálisis estuvo vinculado al estudio de la histeria, lo llevó de inmediato a formular la hipótesis de la represión, o en términos más generales, la defensa, como función psíquica, y esto a su vez condujo a una hipótesis tópica, es decir, como la suposición de lugares dentro de la mente. Ajá. Hablando de profundidad. La conciencia sería lo que, no lo que yo sé, no. La conciencia es lo que yo veo, ajá, lo que yo siento. ¡Pum! Al momento, nada más. Como si fuera todo un presente, siempre presente. Uh-huh. Lo preconsciente podemos ahí sí ya decir recuerdos, ideas, fantasías, ajá. Mientras que hablamos de un inconsciente justo al podernos relacionar básicamente teniendo como base nuestra propia historia infantil. Ajá. Eso es la tópica. Consciente, preconsciente e inconsciente. Ajá. Primera tópica. Vamos a continuar. Un esquema de la psique dividida en dos partes, una de las cuales era la reprimida y otra la represora. Uh-huh. Hablando de, repito, defensa, represión, que para estudios sobre la histeria, que también es otra referencia no tan importante, pero sin duda creo que la disfrutarán en este espacio, estudios sobre la histeria, se hablaba de defensa, y no solo era Freud, sino también Breuer. No es que la paciente no quiere saber nada de ciertos temas, parecería como completamente inocente al respecto de el conocimiento sexual. La paciente tiene 40 años, pero parece como parece tener el conocimiento de una niña de 5 años al respecto de su propio cuerpo. Qué raro, ¿no crees, Freud? Sí, Breuer está extraño, pero bueno, así es ella. Eh, Hablando justo de cómo llegaron a la represión a partir de esta palabrita, la defensa. Ajá. Y de la defensa a la represión llegamos a la tópica, es decir, consciente, preconsciente e inconsciente, una de las cuales podemos decir partes de nuestra propia mente, una que se ataca y otra que es atacada. Ahorita estoy cambiando la palabra represión por ataque. Es que no pienses eso, lo que ustedes quieran, gusten y manden. Aquí esto es algo también muy importante y fascinante en cuestión de la mente humana. Se ha tratado en muchos sentidos de solucionar el conflicto entre los semejantes, pero el conflicto psíquico, es decir, yo contra mis propias producciones, háblese de fantasías,
háblese de pensamientos, háblese de sentimientos. Ajá. Ahorita no estoy diciendo conductas, producciones. Ajá. Palabras incluso, fantasías, pensamientos, ideas, palabras, sentimientos. En algún momento, ustedes me dirán, no nos dejamos a nosotros mismos sentir algo. ¿Cómo puede ser que sientas eso? Por ejemplo, ¿cómo puede ser que tú estés feliz, me digo a mí mismo, atravesando el divorcio? ¿Por qué? ¿No la amabas? Sí, la amaba mucho, pero estoy feliz. Explícate a ti mismo esa felicidad. Principios de psicoanálisis. Recuerden, eh, este comentario tiene sentido en México, un México en el cual no les puedo decir que la psicología predomina. De hecho, la identidad del mexicano, del pueblo mexicano en particular, tiene mucho más cerca de su apreciación, de su valor. Es decir, el mexicano promedio no, no le presta mucha importancia ni a la psicología ni a la psiquiatría. Ajá. Para el mexicano promedio es más importante la palabra del mago y la palabra del sacerdote, digamos, chamán, y la palabra de el sacerdote católico. Ajá. Aquí, por supuesto, no pienso hablar mucho de la historia de la religión en México, pero eh, sí hablando de una cuestión de terapéutica, una cuestión de la identidad de la psicología como una práctica que busca, digamos, mejorar, que busca llevar a una persona a un hipotético bien, ajá, ya sea conductual o de obra, de función. Hablamos principalmente de que el psicoanálisis no se constituye como una psicoterapia, o al menos no lo plantea así el doctor Freud. Esa es justamente una de las perversiones que vinieron después, una de las modificaciones que hicieron a la obra de Freud, una reinterpretación a la obra de Freud para transformarla en un modo de reeducación de adultos. Y ahorita estoy equiparando la psicoterapia con una reeducación. Ajá. Entonces, aquí en México, sin duda, las escuelas de psicoterapia más importantes son la cognitivo-conductual, psicología cognitivo-conductual, y esta escuela que se le llama psicoterapia con orientación o psicoterapia psicoanalítica. Ajá. Se toman las palabras de Freud y se busca hacer un método de mejoramiento hacia las personas. Ajá. Justamente. Como tratando de reprimir. No pienses eso. Ajá. No digas eso. No hagas eso. Por ejemplo, ahorita algo que está muy en boga en las redes sociales, hablar de relaciones tóxicas. Es que tú no te mereces a esa o a ese. Ajá. Eso es una forma de represión. Eso es una forma de decir, estás mal, estás mal, estás mal. Y eso no es de ninguna manera el psicoanálisis. Estamos hablando aquí de una relación del sujeto consigo mismo, no del sujeto en contra de sus papás, sus hermanos, sus jefes, la sociedad, no. Es todo una situación interna. Yo contra mis producciones. Perdonen, los vecinos, no sé qué está pasando allá afuera. Dice el texto, a todas luces íntimamente ligada a estas hipótesis sobre la defensa, sobre la represión, sobre una psique dividida, yo en contra de mí, estaba la cualidad de conciencia y no era difícil equiparar la parte reprimida de la psique con lo inconsciente. Ajá. Y a la represora con lo consciente. Freud representó
esta concepción en sus primeros diagramas del aparato psíquico contenidos en la interpretación de los sueños. Ajá. Seguramente esto será del volumen, digo, del capítulo número 7. Y en su carta a Fliss, ya les había advertido, del 6 de diciembre de 1896, carta 52. Les voy a dejar toda la lista de cartas que tenemos en la Standard Edition, pero si ustedes quieren la carta 52, también se la dejaré específicamente esa carta y todas las demás en la descripción del video. Dice el texto, y este esquema en apariencia simple fue el cimiento o la base, la base de la estructura, en que se asentaron todas sus ideas teóricas iniciales. Desde el punto de vista funcional, la fuerza reprimida trataba de abrirse paso hacia la actividad, pero era frenada por una fuerza represora. Desde el punto de vista estructural, a un inconsciente se oponía un yo, es decir, yo no soy mi inconsciente. Que esto, les comento, también es muy sostenido en el abordaje de la psicología en México sobre el psicoanálisis. Eso no es así, queridas y queridos. Si ustedes me escuchan desde México, me ven desde México, sepan, lo inconsciente y el yo forman parte de lo mismo. Ahorita no lo ha dicho Strachey, pero también podemos decirlo. Freud ya lo dijo en algún otro momento. El yo es principalmente inconsciente. Pero ¿cómo es eso? Ya lo veremos, ya lo veremos. Dice el texto. No obstante, pronto surgieron complicaciones. Se vio enseguida que la palabra inconsciente era utilizada en dos sentidos. El descriptivo, según el cual simplemente se atribuía a un estado psíquico una particular cualidad, es decir, una particular forma, y el dinámico. Esto, cualidad, es un, ¿cómo decirlo? Una referencia constante, al menos en estas traducciones de James Strachey, cualidad y cantidad. Cualidad, ahorita lo puedo definir como forma, una particular forma, una particular esencia, olor, sabor. Ajá. Aquí, por ejemplo, un estado psíquico en una particular cualidad. Sabemos de algo inconsciente porque como testigos lo podemos notar en el otro, pero no en nosotros. Eso es, digamos, también lo bello del psicoanálisis. Nosotros como seres humanos podremos ver a nuestros semejantes y preguntar, por ejemplo, oye, querida, ¿estás enojada? No. Ok, no estás enojada. Ya te dije que no. Obviamente no hablan con esta profundidad, pero sí con esa intensidad. Ajá. Ok, no estás enojada. Sabemos como no solo varones, sino también como gente que puede ser atacada, eh, que cuando alguien no quiere hablar de eso que vemos, mejor no insistimos. Ajá. Hablamos, por ejemplo, de eso latente y eso evidente, pero que al mismo tiempo
puede esconderse para aquel que lo siente, que lo piensa. Ahorita regresamos al texto. Me he metido un poquito en complicaciones para el sentido descriptivo. Ajá. Usamos lo inconsciente para describir cosas, pero también hablamos de inconsciente para hablar de una dinámica, según el cual se atribuía a un estado psíquico una particular función. A ver, ¿cómo es eso? Vamos a dejar así el texto. Si llego a pensar en otro ejemplo. Ah, ya sé, ya sé. Y esto ocurre mucho en análisis. A veces empiezan las sesiones de análisis. Ya tiene rato que no me pasa, pero cuando pasa es muy curioso. Y la gente empieza a hablar, pum, 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 pum. Y sin alterarse, sin variar el tono de voz, ellos o ellas empiezan a llorar y dicen, no sé por qué estoy llorando. Es más, lo que estoy hablando es algo que me llena de felicidad, pero estas lágrimas, una función para un particular estado psíquico, un objetivo, una meta para un particular estado. Es que aquí justamente en estas palabritas, estado psíquico, es donde se me complica el abordaje. Estado psíquico, una producción, digámoslo así. Ajá. Una emoción, sentimiento, pensamiento, idea, fantasía. Ajá. Podemos hablar, por ejemplo, se dijo ya en el texto, sentimiento inconsciente de culpa, o bien una felicidad de la cual no queremos dar cuenta, una tristeza. Ahorita quiero aproximarme, digamos, de esta manera un tanto sencilla, simple, para hablar de la función. Ahorita continuamos. Dice el texto, el distingo fue hecho, aunque no en los mismos términos, ya en la interpretación de los sueños, y con mucho mayor claridad en el texto Nota sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis. Si está en el volumen 12, también ya lo tenemos. Permítanme. Pero, dice el texto, desde el comienzo, como lo muestran perfectamente los diagramas, estuvo envuelta en esto otra noción más oscura, la de los sistemas o instancias existentes en el aparato psíquico. Este concepto implicaba una división tópica o estructural de la psique basada en algo más que la función. Una división en partes a las que podía atribuírseles ciertas características y modos de operación diferentes. Sin duda, había ya implícita una idea de esa índole en la expresión el inconsciente, de temprana aparición. Por ejemplo, véase la nota en estudios sobre la histeria. Esto, pues, si gustan verlo como referencia histórica, pero que digan, voy a hacerme a la tarea de saber cuándo y por qué se usó esta palabra por primera vez. Bueno, ahí está. Estudios sobre la histeria. Eh, Aquí, por ejemplo, me he saltado este asterisco. El inconsciente en español. Das Unbewusst. Lo estoy leyendo así en alemán.
hemos traducido lo inconsciente, salvo en los casos en que el texto se refiere al sistema inconsciente, donde recurriremos o recurrimos al artículo masculino, el inconsciente. Ajá. Esto implica cierta cuota de interpretación, pues el término alemán siempre es neutro. Es decir, en el alemán es exactamente igual el inconsciente, la inconsciente, ajá, lo inconsciente. Creo que lo sería como lo más apropiado. Como lo son también das Bewusstsein, la conciencia, y das Vorbewusst, lo preconsciente. En este caso también aplicamos el criterio antes expuesto. Lo importante es advertir que no corresponde asociar este problema del género gramatical con el de averiguar si para Freud inconsciente es cualidad o cosa. Esto último debe discernirse por el contexto. La aclaración no es ociosa, pues en castellano el artículo neutro sugiere una cualidad, lo que no es igualmente válido para el alemán. Cualidad. Como si lo inconsciente pudiera o no estar presente en las cosas, entiendo eso. Y con cosas me refiero justamente a productos psíquicos. Vamos ahorita a regresar al texto. Aquí estábamos, aquí nos habíamos quedado en la referencia a estudios sobre la histeria. El concepto de sistema, entre comillas, fue explicado en la interpretación de los sueños. Los términos con que allí se le introdujo sugerían de inmediato imágenes espaciales, no del espacio exterior, sino más bien como una división del, de la mente como un lugar, ¿vale? La mente como un lugar con divisiones y dimensiones específicas, por decirlo de una manera. Ajá. Tópicas, aunque sugerían de inmediato, no, aunque Freud advertía que no debía tomárselas al pie de la letra. Es verdad, es verdad. Había un cierto número de esos sistemas, como sistema anémico, sistema percepción, etcétera, y entre ellos el inconsciente, que en aras de la simplicidad sería designado el sistema inconsciente. Ajá. Es verdad, el sistema ICC. De hecho, aquí justamente Freud usa estas letras para hablar, si mal no recuerdo, de lo inconsciente desde el punto de vista descriptivo. Ahorita vamos a continuar, ¿vale? Eh, Esto del punto de vista descriptivo me quedé pensando, dudo un poco. Eh, Vamos a continuar en serio. Es que miren, mm, ¿cómo decirlo? Una cosa es acercarse a Freud y al psicoanálisis y otra cosa es querer ver cosas donde no las hay, querer dominar, querer imponer, querer ejercer un tipo de presión y control tanto hacia el psicoanálisis como hacia la misma figura del doctor Sigmund Freud. Esto de ICC aparece en la interpretación de los sueños, pero más allá de que se repita o no, más allá de la voluntad que quiera darle Freud al uso de esta abreviación, se trata de distinguir, digamos, la figura humana del doctor Sigmund Freud, tratando de presentar su pensamiento a sus semejantes. Vamos a continuar ahorita con el texto. En este empeño, digámoslo así, de explicarse, es que no solo Freud, sino cualquiera de nosotros
podemos complejizar, podemos ahondar en nuestra explicación de nosotros mismos a los otros. Ahorita, justo, trato de aproximarme a estas construcciones freudianas y encuentro una dificultad inherente a mí, sin duda, pero se trata no de simplificar todo, sino también aceptar cuando no podemos comprender al otro o no queremos comprenderlo. Dice el texto, en estos primeros pasajes, manifiestamente, el sistema inconsciente no significaba otra cosa que lo reprimido, hasta que, en la última sección de la interpretación de los sueños, se señala algo de alcances mucho más vastos. La cuestión quedó en suspenso hasta la ya mencionada nota sobre el texto, nota sobre el concepto de lo inconsciente, en la cual, amén de establecer una clara diferenciación entre los usos descriptivo y dinámico del término inconsciente, Freud define un tercer uso, el uso sistemático. ¿Ah? En este pasaje proponía emplear el término ICC únicamente para el sistema inconsciente. Todo esto parece muy claro, pero extrañamente, aquí no estoy seguro si está siendo sarcástico. El cuadro volvió a desdibujarse una vez más en el trabajo metapsicológico Lo inconsciente, en cuya segunda sección ya no se hablaba de 3 usos del término, sino solo de 2. El uso dinámico había desaparecido, presumiblemente subsumido o absorbido por el sistemático. Nota 1, pero voy a continuar. Seguía llamándose ICC al sistema, si bien ahora incluía a lo reprimido. Aquí nota a pie de página número 1. Ya este texto también se los había recomendado. Ambos parecen claramente ser equiparados en el texto más allá del principio de placer. Se los dejo también todo en la descripción. Es un texto extenso, pero que también vale mucho la pena. Continuamos. Por último, en el capítulo primero de la presente obra, así como en la 31ª de sus nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, conferencia 31, Freud volvió a establecer un triple distingo y clasificación, aunque al final del capítulo aplica la abreviatura ICC por inadvertencia, tal vez, un error, dice el traductor, a las 3 clases de inconsciente. La cuestión que se plantea es si el término inconsciente era en verdad apropiado como designación a un sistema. Aquí enfatizo yo que el texto está eh, poniendo la palabra sistemas como en itálica, como de ladito. En el modelo estructural del aparato psíquico, lo que desde el principio se distinguió con toda claridad de el inconsciente fue, entre comillas, el yo. Ahora resultaba que el yo mismo debía ser descrito en parte como inconsciente. Esto fue señalado en Más allá del principio de placer, en una frase que en la primera edición de esa obra rezaba: es posible que en el yo sea mucho lo inconsciente. Probablemente abarcamos solo una pequeña parte de eso con el nombre de preconsciente. Nota a pie de página número 2 antes de continuar. Dice el traductor, aquí Freud se refiere al yo tanto en sentido descriptivo como sistemático. Fíjense, es que hablar de esta palabrita que le da título al ensayo que vamos a estudiar es meterse en complicaciones. Yo, descriptivo, sistemático, no le entiendo del todo, pero vamos a continuar. Ni siquiera hemos empezado con el texto freudiano. No hemos entrado
al ensayo de El yo y el ello. Esta es la mera nota introductoria, pero como ven, si Freud tenía complicaciones para poder definir su sistema psíquico, es decir, su teoría, esas complicaciones se ven justamente en esta nota introductoria. Ahorita vamos a continuar. A ver dónde me quedé. Aquí estaba. En la segunda edición de Más allá del principio del placer, pasó a afirmar, es que sin duda también en el interior del yo es mucho lo inconsciente, justamente lo que puede llamarse el núcleo del yo. Abarcamos solo una pequeña parte de eso con el nombre de preconsciente. Nota número 3. Véase Más allá del principio del placer. En verdad, al comienzo de su segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, véase el volumen 3, había dicho que el mecanismo psíquico de la defensa era inconsciente. Ok, Strachey, y eso que, en fin, voy a dejarles también esto de las neuropsicosis. Esto al menos pienso yo es una referencia un tanto secundaria y podemos prescindir de esa mención. Básicamente, no sé si se fijan ustedes, Strachey incluye esta nota una vez más como señalando un error en Freud. Pienso yo que Strachey era un tanto sádico. Permítame, neuropsicosis, psicosis de defensa, volumen 3. Ok, regresamos al texto. ¿Dónde me quedé? Nota número 3. Aquí está. Y ese descubrimiento y su fundamentación fueron establecidos con mayor insistencia aún en el capítulo primero del presente trabajo. Se había vuelto evidente entonces que tanto en lo que atañe a el inconsciente como en lo que atañe a el yo, la condición de consciente no era ya un criterio valedero para esbozar un modelo estructural de la psique. Por ende, Freud abandonó en este contexto, como marca diferenciadora, la condición de ser consciente, entre comillas consciente. Y a partir de ese momento comenzó a considerarla simplemente como algo que podía adscribirse o adjuntarse o no a un estado psíquico. Como si un estado psíquico, una producción, pudiera ser inconsciente y aún así pudiera manifestarse. Aquí lo estoy planteando así, pero también mucho de lo que padeció el psicoanálisis después de la muerte de Freud fue justamente por esto. Se separa lo inconsciente de la sexualidad infantil, como que hay un replanteamiento de la obra de Freud, un replanteamiento que sin duda yo desde mi experiencia lo nombro como perverso, no por lo que perseguía, sino por lo que ocultaba. Ajá. Este ocultamiento, digamos, separando lo inconsciente de la sexualidad infantil, que no la comprendemos de otra forma, sino el niño estableciendo un contacto con su propio cuerpo, la niña igual con su propio cuerpo, la formación de las nociones, las experiencias de placer y dolor. Ajá. Eso no se enseña, eso se adquiere como a través del contacto con uno mismo. Ajá. Ahorita no estoy diciendo la gran cosa, simplemente placer, dolor y posteriormente satisfacción y la formación de lazo social. Lazo social, es decir, papá, mamá, los quiero, papá, mamá, no los quiero. Ajá. Es muy sencillo realmente la sexualidad infantil, no va más allá.
hay gente que, y ahorita justamente una cuestión política, trata de aproximarse de manera un tanto ahí sí perversa a una noción de sexualidad infantil para ajustar la sexualidad infantil al modelo adulto, y eso no es así. Eh, Al menos no de acuerdo a la producción del doctor Sigmund Freud. Ahorita, regresando al texto, eh, Freud encontró dificultades, podemos entenderlo, en definir claramente sus conceptos. Y de hecho, al menos recuerdo dos veces en las cuales el doctor Sigmund Freud, Pulsiones y Destinos de Pulsión, que está dentro de los trabajos de metapsicología que encontrarán en la descripción, Pulsiones y Destinos de Pulsión empieza con una frase algo así como, ni aun la ciencia más exacta puede presumir tener sus conceptos básicos completamente bien definidos. Siempre quedan partes oscuras en las ideas que le dan identidad a una ciencia. Ajá. Pulsiones y destinos de pulsión. Pero en cuanto a la demanda que tiene el doctor Freud para con sus conceptos, nunca fue demasiada. Ajá. Decía Freud, creo que también en Pulsiones y Destinos de Pulsión, son palabras que las usamos como convenciones. Ustedes y yo, que queremos darle una identidad al movimiento psicoanalítico, lo entendemos así, pero son palabras, nada más. No es palabra de Dios, ¿cómo se dice? Incuestionable y permanente. No, 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 es palabras que usamos para tratar de entendernos entre nosotros. Ajá. Pero justamente fallece Freud y el movimiento psicoanalítico hasta el trabajo de Jacques Lacan, es decir, Lacan para una tendencia dogmática de los discípulos de Sigmund Freud y la escuela francesa justamente. Esta perversión que les vengo diciendo del psicoanálisis, es decir, Freud trabajó, Freud publicó, Freud hizo, pero de repente, por supuesto, Freud muere como cualquier ser humano y el trabajo que tenía Sigmund Freud, que le daba una dirección específica, es torcido, es llevado a otro lugar. Eric Fromm, Carl Gustav Jung, ¿quién más? ¿Quién más? Es que hay mucho realmente. Luego hablamos de eso, pero cuando hablamos en México, por ejemplo, de psicoterapia psicoanalítica, hemos de señalar que psicoterapia no es psicoanálisis y el psicoanálisis que plantea Freud no está planteado como lo que entendemos al año 2023 en México es la psicoterapia. Ahorita regreso al texto, justo para continuar con este abordaje de lo que a veces parecería ser una secta científica. Ajá. De hecho, hasta el momento el doctor Freud no ha usado esas palabras, secta, pero creo que sí, contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Se señalaba al psicoanálisis como una secta médica judía. Si mal no recuerdo. Ahorita vamos a continuar. Mm, De hecho, no restaba de este término más que su antiguo sentido descriptivo. Regresamos otra vez. Descriptivo, sistemático, no sabemos. Son palabras. Ajá. La nueva terminología introducida por él fue sumamente clarificadora e hizo posibles ulteriores avances clínicos, pero no implicaba un cambio fundamental en sus concepciones sobre la estructura y el funcionamiento de la psique. En verdad, las tres entidades que ahora se representaban, el ello, el yo y el superyo, tenían todas una larga historia, dos de ellas bajo otro nombre que valdrá la pena repasar. La expresión, disculpen mi alemán, lo voy a latinizar, das es el ello, como el propio Freud explica en la página 25, fue tomada directamente de George, no sé,
Este señor. Grodek, un médico que ejercía en Baden-Baden. Órale. ¿Dónde será eso? Baden-Baden. Se había vinculado con el psicoanálisis poco tiempo atrás y había suscitado gran simpatía en Freud por su amplitud de sus ideas. Por la amplitud de sus ideas. A su vez, Grodek parece haber tomado la frase de su maestro Ernst Schweininger. No, Schweninger, un conocido médico alemán de una generación anterior. Pero, como también señala Freud, el uso de la palabra se remonta sin duda a Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Sea como fuere, Freud la adoptó dándole un significado diferente y más preciso que el de Grodek. Ella, la palabra el ello, la expresión, vino a aclarar y en parte a reemplazar los más mal definidos usos de las expresiones anteriores. El inconsciente, el ICC, el inconsciente sistemático. Ajá. Nota número 4, nos dice el traductor. A partir de la presente obra, Freud casi dejó de usar el símbolo ICC. Solo se lo encuentra en las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis en el volumen 22 y en el texto Moisés y la religión monoteísta en el volumen 23, donde paradójicamente es empleado en sentido descriptivo. Es que les digo, son palabras, no es algo concreto. Ok. Dice el traductor. Freud siguió utilizándolo, aunque cada vez con menor frecuencia, la expresión el inconsciente como sinónimo de el ello. Regresamos al texto. Y es que, fíjense, podemos distinguir a un psicoanalista de un psicoterapeuta. El psicoterapeuta de corte psicoanalítico va a tratar de explicarle a su paciente los términos. Ah, no, es que tu ello, tu yo, tu super yo. ¿Qué? ¿Y eso con qué se come, doctor? Por ejemplo, ¿no? Un psicoanalista jamás le va a hablar a su paciente en términos psicoanalíticos. Los términos del psicoanálisis en un psicoanalista son para platicar con otro psicoanalista, pero no con sus pacientes. Los terapeutas en México de corte psicoanalítico sí tratan, digamos, de volver adeptos a sus pacientes a la terminología. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Nota número 4, ¿ya la leímos? Sí, ya la leímos. Ya estamos prontos a terminar. Creo que faltan 2 páginas. Dice el texto. Las cosas son bastante menos nítidas en lo que respecta a das Ich, el yo, perdón. Por cierto, ese vocablo era bien conocido antes de Freud. Pero en el sentido preciso que él le adjudicó a en sus primeros escritos, no carece de ambigüedad. Pues claro, son palabras. En fin, dice el texto, parece posible discernir 2 usos principales. En uno de estos, el vocablo designa el sí mismo, entre comillas, de una persona, como totalidad. Eso que yo llamo identidad, ¿vale? Yo. Incluyendo quizá su cuerpo, dice el texto, para diferenciarla de otras personas. En el, en el otro uso, denota una parte determinada de la psique, que se caracteriza por atributos y funciones especiales. Freud empleó el término en este segundo sentido en la detallada descripción de el yo, entre comillas, que efectuó en su proyecto de psicología. Eso sí está muy bello, eso sí se lo recomiendo. Eh, Tal vez no para saber de qué nos va a hablar Freud, sino qué quería Freud hacer con lo que sus pacientes le entregaban. Como también dice el texto en la anatomía del aparato psíquico que emprende el texto El yo y el ello. Pero en algunos de sus trabajos en los años intermedios, particularmente en los vinculados con el narcisismo, estamos hablando de
1914 aproximadamente. El yo parece más bien corresponder al sí mismo, das Selbst. Miren, self-esteem. Ajá. Self. Self, S-E-L-F, es una palabra inglesa, pero me parece que está hermandada con esta palabra alemana. Dice el texto, no es fácil, sin embargo, trazar una línea demarcatoria entre ambos sentidos del vocablo. Justo hablando del lenguaje, recuerden, ahorita estamos estudiando a Freud, Lacan se aproxima desde el francés. Ajá. Ahorita no me acuerdo, hay un trabajo de Lacan entre el yo y el moi, mío. Ajá. Je, yo. Moi, mío. Ajá. Eh, Digo, estoy solo citándolo, haciendo referencia. Todavía no tenemos en este espacio el estudio de Lacan, pero pueden buscar otros canales, pueden también ustedes leer a Lacan, aunque se les va a dificultar mucho si no se aproximan primero a don Freudcito, al doctor Freud. Dice el texto, no es fácil, sin embargo, trazar una línea demarcatoria entre ambos sentidos del vocablo porque son palabras, Strachi. Deberías saberlo como traductor, pero bueno, ok. Nota número 5. En un pasaje del malestar en la cultura, que todavía no hemos leído, pero ya llegaremos a él, el mismo Freud da como equivalentes das Ich y das Selbst, al discutir la responsabilidad del soñante por sus producciones oníricas. En el texto, algunas notas adicionales a la interpretación de los sueños en su conjunto, todavía tampoco lo leemos ese, eh, establece una clara distinción entre los dos usos de la palabra alemana ich, yo. Ajá. Regresamos al texto. Permítame tantito. Este termina, ay, en la 11. Ok, nos faltan 3 páginas. Continuamos. Lo cierto es que tras su aislado intento de analizar en detalle la estructura y funcionamiento del yo en el proyecto de psicología de 1895, Freud casi no tocó más el tema durante 15 años. Miren, el yo, es cierto. Su interés se centró en sus investigaciones sobre lo inconsciente y las pulsiones, en especial, se entiende, las pulsiones sexuales, y en el papel que éstas desempeñan en el comportamiento psíquico normal y patológico. Pero aquí con patológico, queridas y queridos, específicamente el neurótico. El psicótico un poquito, pero principalmente fue la neurosis. Ahorita no estamos hablando en año 2023 ni de depresión, trastornos de ansiedad, trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Eso no es. Ajá. Podríamos nombrar estas 3 enfermedades como la patología moderna, la patología actual. Cuando hablamos de patológico en estos años, 1895, 1922, es histeria, neurosis obsesiva. Ajá. Y hablamos un poquito de neuropsicosis, o no, perdón, neurosis narcisistas, que era la forma en la cual se denominaba la psicosis. Pero de esto hablamos después. Ajá. De esto, de hecho, para aquellos y aquellas que me ven por primera vez, me presento a mí mismo como uno de los mayores críticos teóricos en oposición a la salud mental. Ajá. Eh, Ahorita no voy a ahondar mucho al respecto, simplemente lo mencionaré. Hablando de patológico, hay mucho de político en lo patológico, es decir, mucha influencia política en la determinación de lo que una sociedad encuentra como enfermizo dentro de ella. Como referencia, hasta el año 1960, en Estados Unidos la homosexualidad era considerada una enfermedad mental, presiones políticas, y eso se eliminó de los cuadros diagnósticos. Ajá.
Y eso no fue ni obra, ni culpa, ni responsabilidad de Sigmund Freud. Fueron movimientos sociales, culturales. Ajá. Y también ahí voy a dejar mi comentario para continuar con el texto. Desde luego, nunca soslayó el hecho de que las fuerzas represoras cumplían un papel igualmente importante, sino que insistió en eso permanentemente. ¿Qué quiere decir esto, maldita sea? Fuerzas represoras. Hablamos de una división, yo contra mí mismo. Ajá. Cuando quien se persigue soy yo. Cuando digo no quiero hablar de eso, me da dolor de cabeza, me da asco, lo considero inmoral o X, Y o Z, que por supuesto no se trata de no tener límites en la identidad. Ajá. No se trata de que el yo sea simplemente pues sí, todo vale. No, el yo nunca será políticamente correcto. Ahí me da mucho para trabajar sobre las redes sociales, pero no diré más. Vámonos a terminar este texto. Híjole, es que el yo es política, ahorita que lo pienso. El yo es la política que tenemos para nosotros y los demás. ¡Ándale! Eso fue bello ahorita del texto. No lo había pensado. El yo como una producción política, como una máscara que yo me presento a mí mismo y que yo quiero presentar a los demás. Véanme, así soy, ¿eh? Y solo así soy. Yep. Vamos a continuar ahorita el texto. Mm, por el momento, bastaba con incluirlas bajo el rótulo general del yo. Ajá. Fuerzas represoras. Ajá. Alrededor del año 1910 hubo dos indicios de un cambio. En su artículo acerca de la perturbación psicógena de la visión de 1910, se mencionaban al parecer por primera vez las pulsiones yoicas, en las que se combinan las funciones de represión y autoconservación. Véase volumen 11, página 202. 211, perdón. El otro desarrollo más importante fue la hipótesis del narcisismo, expuesta en 1909, que dio paso a un detallado examen del yo y sus funciones en una variedad de contextos. Permítame, hay muchas referencias aquí. Este de la hipótesis del narcisismo, eh, pienso yo, se está refiriendo el traductor al texto, al ensayo de Freud, Introducción del narcisismo. El estudio sobre Leonardo da Vinci. El estudio sobre Leonardo da Vinci, el historial clínico de Schreber, el texto Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, Introducción del narcisismo, ahí está, y lo inconsciente. ¿Cuántas referencias me lleva? Schreber. Permítanme un momento. Formulaciones. Ok, continuamos. En este último trabajo, es decir, lo inconsciente, tuvo lugar, empero, otra modificación. Lo que antes se llamaba el yo pasó a ser el sistema CC, PRCC, el sistema consciente preconsciente. Ajá. Nota número 6. Estas abreviaturas como las de ICC se remontan a la interpretación de los sueños. Ajá. Aunque ya todas ellas habían sido empleadas en el sentido sistemático en la correspondencia con Wilhelm Fliess. Voy a hacer carta 64 y manuscrito N. Volumen número 1 de la Standard Edition. Ajá. Se las dejo en la descripción. Regresamos al texto donde me quedé. Aquí estábamos.
hablando del yo, el sistema CCPRCC. Este es el sistema progenitor de el yo, entre comillas, tal como lo encontramos en la terminología corregida, de la cual, según hemos visto, se eliminó la desorientadora vinculación o relación con la cualidad de conciencia. Todas las funciones del sistema CCPRCC, como habían sido enumeradas en el texto Lo Inconsciente, y que incluyen la censura, el examen de realidad, etcétera, son asignadas ahora al yo. Nota número 7. A ver, se hallarán algunas observaciones sobre la función sintética del yo en las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Este todavía no lo tenemos, así que vamos a avanzar. Nota número 7, aquí está. Pero el examen de una de esas funciones en particular habría de dar trascendentales resultados. Me refiero a la facultad de autocrítica. Ella y su correlato, el sentimiento de culpa, entre comillas, habían atraído el interés de Freud desde las primeras épocas, principalmente en conexión con la neurosis obsesiva. Su teoría de que las compulsiones son, entre comillas, reproches mudados o reproches ocultos, cambiados, que retornan desde la represión, compulsiones, repito, su teoría de Freud, la teoría de que las compulsiones son reproches mudados que retornan desde la represión por el placer sexual de que se disfrutó en la infancia, teoría explicada en su segundo artículo sobre las neuropsicosis de defensa, 1896, ya había sido más o menos esbozada en las cartas a Fliss. En esta etapa de su pensamiento quedaba sobreentendido que los reproches podían ser inconscientes, y así lo declaró expresamente o directamente en el texto Acciones obsesivas y prácticas religiosas. Me lleva. ¿Cuántas referencias, Strachey? Y yo poniendo más. Acciones obsesivas y prácticas, bueno, 1907. No obstante, dice el texto, fue el concepto del narcisismo el que permitió echar luz sobre el verdadero mecanismo de tales autorreproches. En la sección tercera del texto Introducción del narcisismo, Freud comienza indicando que el narcisismo de la infancia reemplazado en el adulto por la devoción a un yo ideal que se forma en su interior, y sugiere luego la posibilidad de que exista una, entre comillas, instancia psíquica particular cuyo cometido sea, entre comillas, observar de manera continua al yo actual, midiéndolo con el yo ideal y el ideal del yo. Expresiones que al parecer utilizaba de forma indistinta. Es que son palabras, Strachey. Miren, es que también de esto no puedo decir Freud tuvo la culpa. Cuando les digo que cuando murió Freud, sus discípulos hicieron del psicoanálisis una práctica dogmática, es que justamente Freud fallece, el psicoanálisis como movimiento histórico, cultural, científico, pierde identidad y se empiezan a hacer prácticas casi religiosas. Aún al día de hoy, se los comento por mi experiencia en mi formación profesional de psicología. La mayoría de los psicólogos mexicanos dicen, no, un psicoanálisis debe durar años. Falso. Un psicoanálisis como un contacto entre dos personas, y esto dejando por un momento la influencia de Lacan, puede ocurrir en menos de 15 minutos. Y por otro lado, el psicoanálisis, ya como una disciplina, más allá de científica, se trata de el replanteamiento de la relación de el individuo consigo mismo. Y esto, repito, enfatizo, no con fines morales. No se trata de que el psicoanálisis nos va a hacer mejores personas. El psicoanálisis nos permite acceder a pensamientos,
producciones, fantasías que nos dan identidad, que nos dan sentido específico, particular en un momento de nuestra vida y a partir de ese contacto adquirir, digamos, una dimensión distinta en nuestro contacto con nosotros mismos. Dicho con otras palabras, te da una fortaleza única, única. Y esa fortaleza no es un regalo del psicoanalista, no. Es, de hecho, un regalo del psicoanálisis al analizante. Y aquí, justamente, quisiera yo destacar dentro de mi comentario, estoy nombrando al psicoanálisis como Freud nombra al sueño, como una entidad independiente del soñante y que al mismo tiempo proviene de él o de ella, de los soñantes, las soñantes. Esto podría parecer extraño, pero el sueño, la interpretación de un sueño puede enseñarnos tanto de nosotros mismos y esta enseñanza, esta relación que funda el psicoanálisis es una relación para toda la vida. El psicoanálisis no busca salud mental, el psicoanálisis busca conocimientos, certezas acerca del sujeto para consigo mismo. Por eso les digo, cuando nos aproximamos al psicoanálisis, no en un afán político de ser mejores personas, encontramos en el psicoanálisis una práctica que fortalece casi de manera infinita una identidad, casi. Porque dentro de los empeños del análisis más comunes se presenta el desafío de amar. No diré más, ya me he extendido demasiado, de hecho no quería comentar tanto del texto, pero está bueno esto. Entonces, el psicoanálisis no es religión, chicas, chicos. El mismo Freud ya lo percibía y en algún momento ya no muy lejano le escucharemos a través de mis palabras, de mi voz, decir al doctor Freud, el psicoanálisis no es una cosmovisión, lo cual no quiere decir que ni ustedes ni yo podamos tener una cosmovisión. Pero Freud muere y sus discípulos que le sobreviven, entre ellos su hija, hicieron del psicoanálisis una cosmovisión. Porque al fin y al cabo, el doctor Freud, por muy genio que hubiera sido, que de hecho sí fue un gran genio, una figura muy particular en toda la historia de la humanidad, era un hombre. Gran hombre, pero un hombre. Con esto no quiero decir en contraste con dioses, no, 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 no. Simplemente acerquémonos a la producción de un grande en la humanidad, teniendo en cuenta que es humanidad, igual que ustedes, igual que yo. No solo tenemos ustedes y yo el derecho de usar cualquier palabra para lo que nosotros queramos decir, es también fundamental para ustedes y para mí preguntar al otro, ¿qué me entendiste? Así nada más. ¿A qué te refieres con eso? Son las mismas palabras que me escuchaste decir, pero ¿y eso qué? Tú no eres yo no soy tú. Las palabras tienen un eco distinto en cada corazón, por decirlo de una manera. Y ahí, en esa diferencia, está justamente la posibilidad de lo inconsciente, como la relación que establecemos ustedes y yo con nuestro propio cuerpo
y que se manifiesta en palabras. Alguien me está buscando, pero ni modo, estoy ocupado. Dice el texto, lo mismo hace, sí, ya sabemos, Strachey. Conferencias de introducción al psicoanálisis, volumen 16, me lleva. Volumen 16. Atribuía a esa instancia, el yo actual, entiendo, funciones como la conciencia moral de la persona normal, la censura onírica y ciertas representaciones delirantes paranoides. En Duelo y Melancolía, ok, le adjudicó también la responsabilidad de ciertos estados de duelo patológicos e insistió expresamente en que era distinta del resto del yo. Aclaró aún más esto en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Debe advertirse, sin embargo, que aquí ya se había dejado de lado el distingo entre el ideal del yo en sí y la, entre comillas, instancia encargada de hacerlo cumplir. Esta era denominada específicamente el ideal del yo. Ay, Strachey, ok, ok, lo que tú digas. En el presente trabajo, el superyo, das Über-Ich, aparece la primera vez como equivalente del ideal del yo. Es decir, esta otra palabrita o esta otra frase que decía Freud. Si bien luego cobra predominantemente el carácter de una instancia admonitoria o prohibidora. Admonitoria entiendo que es como que busca dictar leyes de yo, del mí para mí, ajá, del yo para yo, super yo. En realidad, después del texto El yo y el ello y de 2 o 3 trabajos breves que le siguieron inmediatamente, el ideal del yo desapareció casi por completo como tecnicismo. Reaparece en forma esporádica en un par de oraciones de las nuevas conferencias, donde encontramos un retorno al distingo establecido originalmente, pues una, entre comillas, función importante atribuida al superyo es actuar como, entre comillas, portador del ideal del yo con el que el yo se mide. Volumen 22, todavía no llegamos a ese. Casi las mismas palabras con que se había introducido el ideal del yo en el artículo sobre el narcisismo. Ok, Strachey. Este distingo parece artificial, empero cuando reparamos en la descripción que hace Freud de la génesis del superyo, descripción cuya importancia sin duda solo es superada en esta obra por la tesis principal de la división tripartita de la psique, es decir, yo, ello y superyo. Ajá. Se nos muestra que el superyo deriva de la transformación de las primeras investiduras de objeto del niño, es decir, mamá, te quiero, papá, te quiero. Ajá. En identificaciones. Como los quiero, yo quiero ser como ellos. Punto. Ocupa ocupa el sitio del complejo de Edipo. No es cierto, Strachey, pero bueno, esas son palabras tuyas. Este mecanismo de reemplazo de una investidura de objeto por una identificación y la introducción del objeto había sido aplicado por primera vez en el estudio sobre Leonardo da Vinci. Ajá. Leonardo es Leonardo da Vinci. Se los dejo en la descripción. Para explicar uno de los tipos de homosexualidad, en que el niño sustituye el amor por su madre identificándose con ella. Uh-huh. Más tarde, en Duelo y Melancolía, utilizó ese mismo concepto para dilucidar los estados depresivos. Exámenes más detallados de estas diversas clases de identificaciones e introyecciones se efectuaron en los capítulos 7, 8 y 11 de Psicología de las Masas. Pero no fue sino en la presente obra cuando Freud alcanzó su concepción definitiva acerca del superyo y su proveniencia de los más tempranos vínculos de objeto del niño. Ahora sí, último párrafo. Una vez efectuada su anatomía de la psique, Freud estaba en condiciones de estudiar sus implicaciones. Y esto es lo que hace en las últimas páginas del libro. La relación entre las partes de la psique y las dos clases de pulsiones. Y las relaciones que estas
partes mantienen entre sí con especial referencia al sentimiento de culpa. Muchas de estas cuestiones, sobre todo la última, darían tema a otros escritos que se sucedieron rápidamente. Véase, por ejemplo, el problema económico del masoquismo, ya lo veremos, el sepultamiento del complejo de Edipo, los dos trabajos sobre neurosis y psicosis, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Eso es muy bello, de hecho. Todos los cuales integran el presente volumen, así como la obra más importante aún, Inhibición, síntoma y angustia. ¡Ay, bellísimo! Pero también aterrador ese libro, publicada poco después. Finalmente, un prolongado examen posterior del superyo junto con interesantes consideraciones acerca del uso apropiado de expresiones como superyo, conciencia moral, sentimiento de culpa, necesidad de castigo y arrepentimiento se incluyen los capítulos 7 y 8 de el texto El malestar en la cultura. Ya llegaremos a este texto. James Strachey, gracias Strachey, creo que nos dejaste un poco más confundidos, pero pues es tu trabajo, ¿no? Eh, aquí ya voy a dejar este video para notar que, como están viendo en pantalla, los capítulos que tenemos por delante no están tan extensos como la introducción de James Strachey. Chicos, chicas, un placer estar con ustedes. Discúlpenme si me he molestado con el traductor, es inevitable, pero con ustedes no estoy enojado. Cuídense mucho, chicas, chicos. Nos estamos viendo ahora sí ya para abordar el yo y el ello. Gracias, doctor Freud. Hasta pronto.